¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? En los primeros días de marzo del año 2023 llegó por las agencias noticiosas la información de que había largas colas que los bolivianos hacían para tratar de sacar de los bancos los dólares en efectivo y resguardarlos de esta manera de lo que aprecian es una inminente situación de desvalorización de la moneda boliviana, del boliviano, en relación al dólar norteamericano. ¿Por qué ha ocurrido esto? La gente no hace esas filas, esas colas, no entra en pánico gratuitamente. Las personas actúan racionalmente en función de lo que observan. ¿Y qué observan? Bueno, muy sencillo. Las reservas internacionales netas de Bolivia, que en el año 2014 eran de 15.500 millones de dólares, bajaron en el año 2021 a cerca de 2.000 millones de dólares, en el 2022 a 1.200 millones de dólares, y la disponibilidad de efectivo de estas reservas en el año 2023 es apenas de 372 millones de dólares. Y aunque tiene el Banco Central Boliviano 3.500 millones de dólares en total, la mayor parte de este dinero está en oro. De manera que lo más probable es que para paliar la crisis, el Banco Central Boliviano, además de vender dólares, tenga que vender oro y convertirlo en dólares para tratar de tranquilizar al mercado. ¿Qué ocurre cuando un país tiene una abrupta caída en sus reservas internacionales? Los agentes económicos, la familia, las empresas, los inversionistas, con sentido común, dicen, si hay menos dólares en el país, entonces va a haber menos oferta de dólares. Y si hay menos oferta de dólares, yo, que para estar tranquilo necesito tener dólares, o tengo mis dólares en el banco, de repente al final del día me quedo con menos dólares, ¿no? O si tengo bolivianos, me quedo con mucho menos dinero que el que tenía en términos de poder adquisitivo, porque los bolivianos van a valer menos en términos de dólares. Entonces, trato rápidamente de cubrir esa posible pérdida, como retirando mis bolivianos para comprar dólares, presiono la demanda de dólares y empujo el precio más arriba todavía, y o hago que mis reservas, mis depósitos en dólares los retiro para tenerlos en efectivo, porque de esa manera confío más que no los voy a perder. No vaya a ser que el Banco Central o el gobierno boliviano determinen que no se pueden tocar los ahorros en dólares, como ya ha ocurrido en otros países. Entonces, esta es una situación de sentido lógico, pero la explicación también tiene que ver con por qué están bajando las reservas internacionales de Bolivia, que habían en años pasados se habían elevado proporcionalmente al tamaño de la economía boliviana, ¿no? En el año 2020, cuando entra Luis Arce como presidente de Bolivia, que por cierto era el ministro de Economía de Evo Morales cuando este último era presidente, estableció una paridad o una suerte de estabilidad en el tipo de cambio de Bolivia de alrededor de 7 bolivianos por dólar. Esta situación está generando que el boliviano está depreciándose o está perdiendo valor frente al dólar por esta situación que estoy comentando. ¿Y qué es lo que está produciendo esta baja en las reservas y esta apreciación del tipo de cambio en términos de más bolivianos por dólar norteamericano? Pues lo que está pasando es que Bolivia, en su modelo del socialismo del siglo XXI, que desarrolla Evo Morales primero y ahora Arce, ambos del movimiento de acción socialista, ¿no? Boliviano, más, ¿no? Este modelo ha espantado a la inversión privada, ¿no? Y el Estado ha entrado a tallar en los principales recursos de exportación, recursos naturales de exportación de ese país. Con un modelo anti-inversión privada y que estatiza los recursos naturales en términos de poner empresas estatales a administrar esos recursos, entonces lo que ha pasado es que Bolivia ha apostado a que los recursos derivados de la exportación del gas van a estar siempre altos y que lo mismo va a ocurrir con otras exportaciones que Bolivia tiene, ¿no? Bolivia es un fuerte exportador de estaño, por ejemplo. Pero claramente el mercado internacional, si bien estuvo por la crisis mundial alto y eso benefició a Bolivia, ahora estos precios empiezan a regularizarse en un nivel más bajo que el que había
en meses anteriores. Los ingresos, ¿no?, por concepto de exportaciones de Bolivia están disminuyendo sustantivamente y los ingresos de impuestos de Bolivia no son tan grandes porque Bolivia tiene una gran economía informal. Se habla mucho de que es un narcoestado, de que ahí la economía, digamos, del mercado paralelo está fundamentalmente eh, financiada por el narcotráfico y por la minería ilegal, el contrabando y otras actividades que van por debajo de la mesa. Entonces, al tener una masa de ingresos que en términos de actividad productiva genere impuestos para el Estado boliviano se ha visto en la necesidad de empezar a incrementar su endeudamiento. Y la deuda de Bolivia ya es una deuda cercana a los 40.000 millones de dólares, lo cual representa para el tamaño de la economía de Bolivia un nivel muy alto. Entonces, la gran pregunta es si este modelo boliviano que algunos consideran exitoso, pero no tiene nada de exitoso, es un modelo que se ha basado en el aprovechamiento de altos precios de materias primas de exportación, al mismo tiempo que una circunstancia de vista hacia arriba para dejar entrar dineros ilegales a la actividad y blanquearlos o formalizarlos, ¿no?, sin inversión privada importante y evidentemente con empresas estatales deficitarias e ineficientes. Ese modelo, que en un primer momento tenía una capacidad de ingresos producto de estos precios buenos de exportaciones, ahora está viendo una realidad muy diferente. Y frente a esa realidad viene la pregunta, porque esto es pura aritmética, no es ideología. Los ingresos bajan por exportaciones y por impuestos y los gastos se mantienen, ¿no?, y gastos son imprescindibles. Entonces la pregunta es cómo, primero me van a faltar dólares, entonces el tipo de cambio va a subir. Si el tipo de cambio sube, mis costos van a aumentar, las expectativas de los agentes económicos que ya están ocurriendo van a generar mayor demanda por dólares y por lo tanto van a presionar al alza en el tipo de cambio. Pero al mismo tiempo mis recursos fiscales disminuyen, entonces tengo que buscar deuda, pero ya estoy muy endeudado. Entonces la pregunta de oro es, ¿Bolivia recurrirá al Fondo Monetario Internacional como lo han hecho presidentes de su línea política como AMLO, Andrés Manuel López Obrador en México o el presidente Fernández en Argentina? ¿Negociará con el fondo? ¿No era el fondo una institución imperialista con la cual no había que relacionarse? ¿O hará que China y Rusia le den algún préstamo excepcional? Pero China y Rusia cuando prestan dinero son como el fondo, ¿ah? O sea, prestan y te cobran un interés igualito y tienen condiciones, obviamente nadie da dinero para no recuperarlo. En consecuencia, la situación de la economía boliviana, números de por medio, y con la situación que estoy comentando de las filas para retirar dólares en este momento en Bolivia, es una situación que empieza a mostrar la realidad de un país que, cargado de ideología y de un discurso del socialismo del siglo XXI, que es una caricatura de modelo económico, en realidad, como ocurre en Venezuela, como ocurre en Nicaragua, como ocurre en muchos países que tienen esta tendencia, en la propia Argentina, ¿no?, está en una situación fiscal, en una situación de reservas internacionales precarias y por lo tanto en una crisis que no se puede arreglar con discursos, con ideología o con decir esto es culpa de la derecha, esto es culpa de los opositores, esto es culpa del imperialismo de las transnacionales o de los grandes monopolios. ¿Les parece conocido ese discurso que algunos en el Perú también tienen? Bueno, esta es la realidad. Puedes decir el discurso que quieras, pero si los números no te dan, como en la casa, si los ingresos no son suficientes, cuando el gasto sigue manteniéndose en lo básico, entonces llega un momento en que tienes que ajustar el gasto. Pero si no puedes ajustar el gasto porque es alimentación, es vivienda, es salud, es transporte, te viene un problema, tienes que endeudarte. Pero si ya estás muy endeudado, viene una situación de crisis. Esta Bolivia. Son las cifras, esta es la realidad. Gracias.